Bueno, nada, vamos a comenzar. ¿Cuál es la agenda para hoy? Bueno, la idea hoy es meternos de lleno con esto que les contaba hace un ratito. Creo que es uno de los temas más hot de ahora, de los temas más actuales en materia de proyección de para dónde va la IA generativa, la IA agéntica. Ayer estuve en un evento de inteligencia artificial LATAM 2025, uno de los eventos más grandes acá que se hizo en Argentina, que reunía a un montón de gente referentes, digamos, de tecnología, de diferentes empresas, de diferentes áreas, los cuales iban a contar sobre sus eh, descubrimientos, sobre sus eh, proyectos, digamos, sus casos de éxito, y en todos los casos se hablaba de agentes de IA. Y agentes de IA, uno por ahí piensa agente conversacional, sí, le meten un agente conversacional para responder una pregunta o para atender un call center, bla, 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 pero no, es un poco más amplio que eso, y es lo que quiero que se lleven hoy con este tema y con la arquitectura, porque ahí atrás hay una arquitectura robusta que se empezó a utilizar en los últimos años, que destapó la olla, digamos, y hoy está dando el siguiente salto. Algunos dicen que la IA generativa, el siguiente salto es la IA agéntica, que usa la IA generativa para construir, digamos, algo más allá o sea, para darle cuerpo, brazos, sentidos a ese cerebro, a ese large language model, y ahora van a entender por qué. Entonces, ¿cuál es el plan para hoy? Ahí en la agenda, el salto conceptual. Primero vamos a definir qué queremos decir con agente, cuál es la diferencia fundamental, digamos, entre el LLM pasivo, el cerebro este que les hablaba, y un agente de inteligencia artificial activo. El agent loop, vamos a desarmar, digamos, el motor de un agente. El agent loop es el núcleo que le permite, esto que les decía, pensar, percibir, actuar. Ya lo verán relacionado con el tema que vimos en la clase pasada de arquitectura de SAR, de sistemas autónomos de robots, porque un sistema autónomo de robots en sí usa un agente también. Y bueno, este es la arquitectura de la que estamos hablando, ¿no? Y cómo esta arquitectura montada en este patrón React que les voy a contar, que es el punto que dice ahí de arquitectura base React, cómo nos da todos estos resultados maravillosos que vamos a ver hoy. Nos vamos a centrar en ese patrón que digamos, lo está cambiando todo, que es React, no es el patrón React el lenguaje React, es un JavaScript tipado, no es eso, viene de Reason and Act. Vamos a ver cómo el modelo piensa en voz alta para decidir qué hacer. Componente clave, bueno, comentar ahí los componentes clave de un agente, que un agente no es nada sin sus tools, sus herramientas, sin su memoria. Vamos a ver cómo funciona, vamos a ver herramientas como por ejemplo los RAG, las API, las conexiones a la API que tiene la gente, que de alguna manera le dan los brazos y las piernas que necesita ese cerebro para poder conectarse con el mundo, para poder actuar. Vamos a hacer una demo práctica con Crew AI se llama, es un framework que ahora después les voy a contar un poco más. Vamos a ver código, vamos a trabajar con ese framework. Y bueno, después al final vamos a fabular un poquito, proyectar un poquito el futuro, discutiendo por qué es importante, digamos, ¿no? Porque estamos pasando del prompt engineering, que ya era un término que a mí me tenía podrido, perdón que lo diga así, pero todo el mundo hablando de prompt engineering, como si fuese, no sé, las redes neuronales profundas que se resumían a un prompt engineering. A ver, ahora vamos a hablar de agent design, que me parece un poco más elegante y más completo, ¿no? De Large Language Models pasivos a agentes activos. Hasta ahora, la mayoría de nuestras interacciones con los Large Language Models, como ChatGPT, Gemini, etcétera, eran pasivas, han sido pasivas, digamos, siguen siendo pasivas y transaccionales. ¿Qué es esto de pasivo y transaccional? Bueno, pasivo es que el Large Language Model espera por nuestras instrucciones, no tiene iniciativa propia. Y transaccional es que le hacemos una pregunta, un prompt, nos da una respuesta, un completion y fin de la transacción. Terminó ahí. Si queremos algo más, empezamos una transacción nueva, aunque esté en el mismo chat, sigue siendo esta arquitectura, digamos, ¿no? Pasiva y transaccional. Entonces,
El Large Language Model es como un cerebro en un frasco, si lo pensamos de alguna forma. Es increíblemente potente para razonar sobre el texto que le damos, pero fundamentalmente aislado del mundo. Está out of the context, digamos, no está dentro de un frasco. Entonces, no puede por sí mismo chequear el pronóstico. O sea, de nuevo, es increíblemente potente, pero no sabe no te puede decir la hora, no te puede decir el clima. O sea, no puede por sí mismo chequear el pronóstico del tiempo ahora, ni comprar un pasaje, ni ejecutar un script de Python, ni buscar en Google, no puede hacer nada. Así como tal, digamos. Puede responder a un prompt en base al conocimiento con el cual fue entrenado, ¿no? Eso lo sabemos todos. Bueno, ¿qué es un agente de inteligencia artificial? ¿No? Acá donde entra el concepto de agent. Eh, un agente de IA generativa no es solamente el Large Language Model, digamos, ¿no? El Large Language Model es un componente del agente, es el motor de razonamiento, ¿no? El cerebro, ¿no? El cerebro digital que le decimos, ¿no? Entonces, un agente es un sistema que usa este cerebro para tener un objetivo, un goal. No solo responde preguntas, sino que busca cumplir una meta, digamos, ¿no? Organizar, por ejemplo, organizar mi viaje a Mar del Plata la semana que viene, ¿no? Eh, ya ven que va más allá de una pregunta y espera una respuesta. O sea, ¿cómo funcionaría un modelo si le tiramos organizar un plan a Mar del Plata para la semana que viene? Y te va a poder decir qué es Mar del Plata, qué es Mar del Plata, ¿verdad? Pero para poder darte una respuesta, es necesario percibir, planificar, actuar, iterar. Entonces, todo eso es un agente, digamos, ¿no? Percibir es recibir la información del entorno, no solo el prompt del usuario. Sí el prompt del usuario, pero además el resultado de sus propias acciones de la gente que va ejecutando e iterando, planificar, descomponer el objetivo complejo en pasos más pequeños y manejables. Organizar mi viaje a Mar del Plata la semana que viene puede tener una serie de plazos para poder organizar un viaje. Entonces hay que descomponer ese problema en pequeños problemas, lo mismo que hablamos siempre en ingeniería de software, ¿no? Agarrar el problema más grande y descomponerlo en pequeños problemas, ¿no? Más manejables. Y actuar, interactuar con el mundo a través de los brazos que le vamos a poner, las piernas que le vamos a poner a estos agentes, que son las herramientas, ¿no? Las API, las bases de datos, la ejecución de código Python, por ejemplo, un RAG, Retrieval Augmented Generation, para que tenga una base de conocimiento, y después iterar, repetir ese ciclo hasta que el objetivo se cumpla. Entonces, en resumen, un Large Language Model te da una respuesta y un agente te da un resultado, ¿no? Ahí vamos bien, ¿no? No hay mucha ciencia. O sea, ya están comprendiendo un poco más el power de la gente, que es eh, resolver cosas más amplias que necesitan un mayor razonamiento, mayor planificación, iterar sobre un problema, descomponer el problema en pasos, bla, 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 y no solo prompt y completion, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona este sistema? El concepto más básico y fundamental es el agent loop. Lo vimos la otra vez cuando vimos sistemas autónomos de robot que iteran dentro de un loop los agentes, que es un ciclo continuo de percibir, pensar y actuar, ¿no? En este caso es perceive, think and act. Vamos a ver un ejemplo concreto para que quede más claro, que es el que comentábamos recién, ¿no? De organizar mi viaje a Mar del Plata. Entonces, percibir. Y la gente recibe el objetivo, el prompt, y recibe quiero organizar mi viaje a Mar del Plata la semana que viene, o quiero que me ayudes a organizar mi viaje a Mar del Plata la semana que viene, ¿no? Entonces la gente recibe ese prompt, lo parsea y setea un estado actual, que el estado actual en ese momento es el objetivo, organizar un viaje a Mar del Plata, digamos, ¿no? La información disponible que tiene en ese momento es nula, no tiene nada. Entonces va a pasar a pensar ¿qué serie de pasos o cómo refinar ese problema en problemas pequeños? Acá el Large Language Model, el cerebro en transición, evalúa el estado y el objetivo. Entonces, tiene lo que llamamos un razonamiento monólogo, como un monólogo interno, digamos, ¿no? ¿Vieron ahí en ChatGPT cuando activamos el razonamiento? Está usando este patrón o esta arquitectura de agente que activan razonamiento, que es como un monólogo interno. Como que se va hablando a sí mismo de lo que tiene que hacer y te lo muestra porque, bueno, lo muestra para que el usuario sepa su razonamiento. Entonces, ante un prompt, organizar mi viaje a Mar del Plata, empieza a pensar, razonar, monólogo interno. El objetivo es organizar viajes. Es complejo y no tengo información sobre vuelos, no tengo información sobre hoteles o clima, necesito descomponer el problema. Este es mi plan.
Y ahí empieza la planificación. El Large Language Model descompone la meta compleja en subtareas, es decir, agarra ese problema más grande y lo tiene que descomponer en problemas chiquitos. Verificar el pronóstico del clima, por ejemplo, buscar opciones de hoteles, buscar actividades o puntos turísticos recomendados, presentar un itinerario borrador al usuario, digamos. Todo eso va a tener que ir resolviendo la gente en la etapa de planning, va armando el plan, digamos, ¿no? Va descomponiendo la tarea compleja en subtareas y armando un plan. Y después va a seleccionar la herramienta que se ajusta para cada una de esas tareas. Por ejemplo, revisa qué tools le dimos. O sea, cuando construís el agente, vos le das herramientas para poder resolver problemas. Entonces, para el paso del clima, por ejemplo, el agente va a ver qué tools sirven para resolver ese problema. Entonces, internamente va a mirar la herramienta, por ejemplo, tengo una API que se llama GetWeather y que recibe parámetros city and date, ciudad y fecha. Bueno, bien, esa me va a servir. Para el paso 2, hoteles, tengo Search Booking, por ejemplo. Entonces va a usar la API, voy a usar esta API para resolver, va armando el plan y conectando los pasos o las subtareas con las herramientas que nosotros le configuramos a la gente para que tenga ese, ampliar su contexto, digamos, ¿no? Después de todo esto, va a entrar a la etapa de actuar. El agente, el controller de Python o de Node, por ejemplo, ejecuta la acción que decidió el Large Language Model. Por ejemplo, una acción concreta es la que decíamos recién. Antes dijo, necesito saber el clima de la ciudad para armar el plan, necesito saber los hoteles y demás. Va a llamar a GetWeather con la ciudad, ya pasándole los parámetros, Mar del Plata, la fecha, porque, bueno, el usuario dice, necesito organizar un viaje para la semana que viene a Mar del Plata, next week, la semana que viene, y así va a ir actuando, ejecutando, y el resultado de esa acción, por ejemplo, el call wither, por ejemplo, lo que va a hacer es, va a activar una función que se llama observation, que va a observar el resultado de esa acción y ¿qué hace eso? Después se convierte eso en la percepción para el siguiente paso del bucle, es decir, se va actualizando el contexto con todo lo que va teniendo para que vuelva a iterar en ese while y ya tiene un objetivo, el objetivo inicial con las tareas y todo lo que se cumplió y lo que falta, lo que queda por delante. Entonces, ¿qué pasa ahora? El núcleo se repite, la observación del clima se agrega al contexto, el agente vuelve a la fase 5 otra vez, ya tengo el clima, ahora el paso 1 está completo, vamos para el paso 2, buscar hoteles, user search booking, listo, ejecuto, llamo, obtengo los hoteles, listo, itero otra vez, ya tengo el clima, ya tengo los hoteles, y así hace todo el razonamiento interno que lo va mostrando la gente cuando activamos el modo agente, por ejemplo, que está ahí ya disponible en ChatGPT, bueno, en Google, en Gemini, creo que en Anthropic, en Sonnet también. Y esto es lo que vamos a aprender hoy. Así es como funciona la arquitectura que le estoy contando y ahora vamos a ver cómo la llevamos también a código, a esa arquitectura. Porque después de esto ustedes se van a poner a programar agentes de inteligencia artificial, más que van a hacer aplicaciones como vimos en el cuatrimestre para conectar todos los temas de los que fuimos viendo, aplicaciones inteligentes que usan modelos de inteligencia artificial, que se construyen con modelos de inteligencia artificial especializados para construir código, pero también esta pata va a ser importantísimo porque va a darle más power que una aplicación donde estás usando un modelo para que te dé un insight, sino que vas a usar, vos vas a poder van a poder construir aplicaciones de equipos de trabajo de agentes colaborando en equipo para poder resolver un problema. Bueno, no me quiero adelantar, pero me gana el entusiasmo. Bueno, React, Reason más Act. Este es el patrón que les estaba comentando, que no es React del código, del lenguaje de programación, sino de Reason más Act. Fue un paper que popularizó esto y que es la base de casi todos los frameworks de agentes como LangChain. No sé si ¿alguno conoce el LangChain? Yo no, 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 por mi por parte parte. tampoco. Bueno. LangChain es un framework para construir agentes. Fácil, o sea, implementa lo que estamos hablando, pero se quedó un poquito atrás ahora porque ahora aparece otro framework que ahora se los voy a contar y es el que vamos a usar nosotros. Pero LangChain, o sea, el paper este que introduce React, que populariza todo, es la base de casi todos los frameworks de agentes, de la IA agente, digamos, ¿no? Entonces, React, lo que les dije significa reason más act, que es razonar más actuar.
es un patrón de prompting que le enseña al modelo a pensar en voz alta antes de actuar. Lo maravilloso de esto es que vos estás interactuando con el mismo modelo, que el modelo como fue diseñado para construido para responder prompts, digamos, con un completion, pero este patrón lo maneja de manera tal que lo hace pensar, actuar y observar e iterar, y con iteraciones usa el modelo con esta arquitectura para poder ir resolviendo un problema. Entonces, el patrón el show del pensamiento, el monólogo interno de la gente, es lo que decía antes, el usuario me pide el clima de Buenos Aires, no tengo esa información, tengo que usar la herramienta GetWeather, ahí el show, el pensamiento, la acción, repaso, ¿no? De lo que vimos la acción concreta que la gente decide tomar, generalmente es una llamada a una API, por ejemplo, como la de GetWeather, o puede ser una ejecución de un código Python, o puede ser una llamada a otro agente también, o puede ser un montón de cualquier cosa que la gente que a la gente se le haya dado las instrucciones y las integraciones necesarias para poder ejecutar algo fuera de su contexto. Y la observación es, ese es el peso que lo agrega al entorno. Después de que ya pensó, razonó, armó el plan, ejecutó, la observación es observa el resultado de esa ejecución, se fija si es correcta, si con eso completa la tarea, que se desmenuzó el objetivo principal en tareas, se completa la tarea y itera para continuar con la siguiente. Perdón, un momento, voy a sacarme uso porque tengo calor. Bueno, seguimos. Ok. Vamos al 7, React, monólogo interno, bueno, la parte del monólogo interno, el pensamiento, digamos, ¿no? Este pensamiento, acción y observación se convierte en el nuevo contexto para este Large Language Model en el siguiente paso del bucle. Entonces, el siguiente prompt al Large Language Model, porque de nuevo, el Large Language Model diseñado para recibir un prompt y escupir un completion. Entonces, el siguiente prompt que le va a mandar al Large Language Model no es solo la pregunta original que tiró el usuario, sino cómo está el clima en Buenos Aires, sino necesito buscar el clima. Usaré GetWeather para esta ciudad. La temperatura es esta. Bueno, acá ya completé esta tarea. Ahora tengo que hacer esto. Entonces, como que el Large Language Model ve la observación, razona, cuando se completó este paso, vamos a hacerlo bien explicado. Estamos parados en donde estábamos buscando la primera tarea de buscar el clima para poder, el objetivo más amplio de poder planificar las vacaciones a Mar del Plata. ¿Cómo necesito? Ya el prompt ahí cambia de la pregunta original a ¿cómo está el clima en Buenos Aires? Necesito buscar el clima. Tengo esta integración con esta API. En la ciudad de Buenos Aires. El clima de la semana que viene. Bueno, ejecuto la acción. Obtengo el resultado, listo. Ya tengo todo eso y la gente ve la observación de todo eso y razona, ok, ya tengo el clima, ahora puedo responder la pregunta al usuario. Eh, si la pregunta original, digamos, le permitía con esa acción resolver todo el plan, pero eso no va a pasar hasta que termine con todas las acciones en este ciclo, ¿no? Entonces, estos son la parte de los componentes clave o las herramientas, las tools que usa, que le da, digamos, los poderes a la gente, digamos, lo que decía antes, el Large Language Model es ese cerebro, las tools serían como las manos con las que actúa la gente, con las que interactúa, y sus sentidos de alguna manera también, que es lo que puede ver fuera de ese cerebro y del mundo real. ¿Qué puede ser una herramienta? Por ejemplo, bueno, literalmente cualquier función Python o JavaScript o lenguaje que se pueda ejecutar que podamos exponerle. Pueden ser API externas, como decía recién, puede ser una tool, una integración con una API, la de GetWeather, la de buscar en Google, la de reservar un vuelo, Bookfly, la integración que tenga que se ajuste a la tarea que necesita hacer. Bases de datos RAG pueden ser también una tool, el RAG recuerden que es de Retrieval Augmented Generation, pero en el fondo es una tool también, la herramienta es o sea, vos tenés la tool y la herramienta es la llamada, digamos, el uso de ese vector o de esa base de datos vectorizada, ¿no? Entonces la gente razona, no sé la respuesta a esto, por ejemplo, cuando la gente está razonando, la cadena de razonamiento, y no sabe la respuesta a algo, dice, no sé la respuesta a esto, voy a buscarlo en mis documentos internos. Y ahí activa el action
Vector DB Search, por ejemplo, que es la llamada al RAG para obtener la información de lo que le está faltando para poder completar una tarea. Entonces, la base de datos RAG es otra tool. La ejecución de código es otra tool. La capacidad de tener un code interpreter. La herramienta es el Execute Python, que es el método que usa para ejecutar un código. Esto es el agente razona en su cadena de razonamiento, puede construir un código, crear un código como el que les crea a ustedes cuando están trabajando ahí en GitHub Copilot. El agente puede crear ese código, pues está entrenado, un Large Language Model está entrenado con código, entonces puede construir un código y puede ejecutarlo a través del Code Interpreter y del Execute Python Code, que es la función que ejecuta internamente para poder obtener el resultado. Y después ve el resultado con la observación y sigue razonando si esa ejecución de ese código le dio algo de lo que necesitaba para el objetivo que estaba buscando. Entonces, todos estos son digamos, herramientas que le permiten, digamos, ejecutar, usar, ampliar las posibilidades de la inteligencia artificial de la gente para poder completar un objetivo más grande. Otra herramienta puede ser el humano. Cuando, por ejemplo, la gente ya no sabe qué hacer o tiene dudas y puede responder que con una pregunta hacia el humano. Entonces, el humano puede ser una herramienta más, de alguna forma, de un agente que el agente consulta con un cumplillo, con una pregunta hacia el usuario para que le dé más información, nosotros la completamos y la gente sigue trabajando. ¿Ok? Profe, Sí, consulta, ¿hasta qué punto puede llegar el agente o sea, a meterse en las APIs, a averiguar cosas y demás y traerlas? Porque creo que hoy en día también, lo que pasó en Microsoft, que por ejemplo todos los ataques de ciberseguridad la están usando con inteligencia artificial. Entonces, sí, por ahí lo están creando desde este lado y o sea, habría que ponerse a pensar que esa es mi duda, es hasta qué punto podés limitar a la gente. sí. La respuesta es que no tiene límites, digamos. Es decir, eh, vos construís un agente y puedes hacer lo que quieras. Su poder va a basarse en Large Language Model, en el cerebro que tenga detrás y las integraciones que vos le des, que son las tools que estamos contando, y el buen uso del patrón React. Vos puedes hacer lo que sea con eso. A menos de que el modelo tenga restricciones internas para ejecutar ciertas cosas, que hay algunos modelos, no todos, que no responden, por ejemplo, más que los modelos, el modelo responde todo. Lo que tiene la limitación son la interfaz con el modelo. Vieron que ustedes, el modelo, la única forma que se pueden conectar es con una API, ¿no? O, la forma que nos conectamos habitualmente. No hay otra forma de que yo me pueda conectar al modelo de OpenAI para usar el GPT-4 o el 5, o el de Gemini para usar 2.5. ¿Cómo lo haces con un endpoint? Con una API. Y cuando haces eso, las restricciones están puestas en esa interfaz, digamos, ¿no? Pero el modelo responde todo lo que le preguntes, si la interfaz no se lo limita. Es más, si ustedes usaran un Olama, por ejemplo, Olama 3.5, creo que 3.2 creo que es el último, eh, creería ahí que, bueno, ahí tiene implementado una API, pero no creo que tenga ninguna restricción, creo que podría hacer cualquier cosa. Probablemente si tuviesen que hacer un ataque de ese tipo, lo harían con un modelo on-premise, local, que no tiene ningún tipo de restricción y con este tipo de arquitectura. Está bueno lo que preguntaste porque puede que venga por ahí los ataques, puede que lo estén haciendo con OpenAI, digamos, también, o con Gemini, pero algunos usó un modelo on-premise de Llama, creo que algunos había contado en una clase. ¿Deployó alguno un modelo generativo en su computadora? Saben que se puede hacer eso, ¿no? Si tenés el power para hacerlo. Te bajas un modelo, te bajas el cerebro, o Lama, creo que es Lama 3.2 o Lama 3.2 se llama, eh, tiene el power, o sea, depende de la máquina que tengas. Estamos hablando a veces de 32 GB de memoria RAM, a veces de 500 GB de memoria RAM, ¿no? Pero una máquina piola, te puedes levantar un modelo en tu máquina local y puedes hacer uso de un modelo en tu computadora, no tenés que usar ninguna nube.
Claro que los modelos estos que usamos, GPT-5, Gemini 2.5, Pro y todo esto, son modelos gigantes que no funcionarían en nuestra máquina local, pero hay modelos muy buenos que son open source. A ver, el modelo que usa eh, Meta para su IA es un modelo Llama, un Llama 3.2 creo que usa. Es un modelo open source. No tienen, no desarrollaron, no inventaron nada de ellos. Y funciona perfecto. Bueno, ¿seguimos? Profe, una consulta. ¿Como tool también puede contar los MCPs que le conectamos a la gente? ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Sí, como tools también puede contar los MCPs que le conectamos a la gente, como para tener Sí, comunicación con Azure o con otras sí, herramientas. sí, podés conectar en CP también. Eso es más nuevo. Sí, podés conectar en CP también. Buena pregunta. ¿Alguna pregunta más, chicos? Bueno, vamos a el componente del System Prompt. Bueno, las tools que hablábamos recién son como, decimos, para hacer una analogía, son las manos, los pies, digamos, con lo que tantea el mundo, interactúa ese cerebro, digamos, ¿no? La gente. El System Prompt es como el manual de instrucciones, como la constitución de la gente, digamos, ¿no? Para un agente de este tipo de Reason Analysis, el System Prompt es mucho más complejo que el clásico yo soy un agente útil, digamos, ¿no? Que cuando le tiramos un prompt a ChatGPT. El System Prompt ya se convierte en este manual de instrucciones, digamos, que tiene que decirle quién es el agente, cuál es su objetivo, qué herramientas disponible tiene, esto de qué herramientas, todas las configuraciones con todas las integraciones con las API que vaya a usar, con los racks que vaya a usar, con los intérpretes de código que vaya a poder ejecutar, si tiene MSP también, todo eso, las herramientas, todo eso va con el descripto en el System Prompt también, cómo tiene que hacerlo, porque vos integrás tu agente con integraciones y le tenés que decir cuáles son los endpoints para que lo use, por ejemplo, las APIs, ¿no? No es que configuraste una API ahí, chao. Esta es la API para consultar el clima, esta es la API. A ver, el modelo puede inferir un montón de cosas, pero le tenés que escribir que tiene acceso a todo eso, digamos, ¿no? Como mínimo que tiene acceso a esas herramientas. Y después, el formato exacto en el que debe pensar, digamos, en las instrucciones, en el system prompt de este manual de instrucciones, tiene que estar el formato exacto en que debe pensar, que es este Thought, Action and Observation, digamos, del patrón de React, ¿no? No sé, si vos tenés un mal System Prompt, una mala descripción de las herramientas, la gente no va a saber qué hacer o va a empezar a alucinar, va a empezar a inventar, digamos, ¿no? Lo que todo el problema que tienen muchos de los agentes, que ya se está empezando a resolver las alucinaciones. Pero no me quiero meter en otra cosa. Entonces acá está lo divertido, ¿viste? Todo esto muy lindo, la teoría, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo lo implementamos? Bueno, podríamos usar LangChain, que es lo que comenté hace un ratito, que pregunté si alguno lo conocía, que es un framework para crear agentes simples, pero agentes con este patrón real. Pero vamos a ir un pasito más adelante, ya que no vamos a tener más clases después y no lo vamos a poder ver, sino, digamos, meternos directamente en la arquitectura multiagente, que es donde entran estos frameworks como Pluriao, que son buenísimos para usar estos patrones React para multiagente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si un objetivo es tan complejo, que un solo agente no es suficiente para resolver un problema? Porque el caso anterior, por ejemplo, que hablábamos del agente eh, para poder resolver el tema de las vacaciones, que decíamos, necesito planificar mis vacaciones la semana que viene, bueno, por ahí ese agente era más simple, pero ¿qué pasa si yo quiero un objetivo más complejo, como lanzar una campaña de marketing para un producto? Entonces acá es donde entran estos frameworks, digamos, ¿no? De multiagente. La idea es bastante simple. En lugar de un agente que hace todo, creamos un equipo de agentes especializado, ¿no? Entonces tenemos un agente investigador que sabe usar Google para buscar información. Tenemos un agente escritor que puede ser un experto en marketing, por ejemplo, y tenemos un crítico que revisa el trabajo de los otros para poder decir, esto está bien, esto está mal, no me gusta, cambia algo, y los hace laburar y de nuevo al investigador y al escritor. ¿Ok? Entonces, Crew nos va a permitir definir agentes con los roles, objetivos y herramientas específicas, tareas, las tareas que deben completarse,
y qué agente tiene que hacer cada tarea, y el crow, que es el equipo, el orquestador, que hace que todos los agentes colaboren, pasándose el trabajo uno a otro hasta que la tarea general se completa. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar un poquito más. Y acá tenemos un poquito la arquitectura de este crowd, ya yendo al código. Un poquito ahí a la derecha se ve el sistema multiagente, que ahora lo voy a ir explicando un poquito en los siguientes slides, pero ahí se lo dejo para que lo vean un poco cómo es el flujo de la entrada, el orquestador, la salida, el proceso secuencia, agente 1, 2 y 3, en nuestro caso de ejemplo, investigador, escritor crítico. Ven que arriba tiene un crow, que es digamos, el framework este que orquesta a los agentes, que este crow usa, que este framework usa el patrón React, digamos, ¿no? Para cada uno de esos agentes que se ven ahí adentro. Entonces tenés tres agentes, cada uno con sus tareas. Algunos tienen sus herramientas, como el agente investigador, que usa las herramientas DuckDuckGo, que por ahí alguien lo escuchó, ahora lo vamos a ver más en detalle. Y los otros las tareitas, y al final la llamada al Large Language Model, y después toda la vuelta para poder hacer la salida, digamos, ¿no? Entonces vamos a ir pasando paso a paso. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos los tres agentes. El investigador, que es el que va a buscar, digamos, la información actualizada. Porque si no, podríamos decir, bueno, ¿para qué quiero que el agente que está acá, el investigador, tenga acceso a esta tool DuckDuckGo? Bueno, DuckDuckGo Search, no sé si alguno la conoce. ¿Alguno la conoce? Un navegador. Sí, el ¿Alguno lo motor de escucharon? búsqueda. El motor de búsqueda, exacto. Es un motor de búsqueda que también tiene su framework, ¿cómo es? Su librería para usarla desde Python. Entonces vos desde Python podés tirar búsquedas ahí en DuckDuckGo Search, que es un motor de búsqueda como Google, pero que no rastrea usuarios, está despersonalizado, entonces es más fácil usar, no tenés que manejar credencial, autenticación, no guarda nada, solo va, busca y te trae el resultado. Entonces, ese proporciona, digamos, como una interfaz simple, consistente y que se puede integrar en bibliotecas de Python. Entonces, le permite a los agentes que puedan acceder a información externa, actualizada, de manera fiable, sin requerir complejas claves API o lidiar con resultados sesgados por el historial del usuario, digamos, ¿no? Entonces, ahí tenemos esa herramienta, agente investigador. A ver si en el siguiente slide pusieron. No, vamos a ver. Agente investigador, ¿cuáles son las capacidades de ese agente investigador? Bueno, ahí está el rol, el tool y el output, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas? DuckDuckGo Search. Las capabilities, si querés, van a ser la búsqueda. Las habilidades van a poder buscar en Internet, va a poder hacer un síntesis de esa información que encuentra y una generación de un informe estructurado de esa información que obtuvo con esa tool que tenía, ¿no? Entonces, las características técnicas que tiene este agente es: usa una herramienta externa, permite delegación a otros agentes, le permite pasar la pelota a otro agente, la información que encontró se la pasa a otro agente, todo eso con una orquestación que hace el crow, y tiene una memoria de conversación activa que mantiene también todo lo que fue haciendo hasta ese momento. Después tenemos el agente escritor. Todo esto para contar el framework de multiagente digamos, con el patrón React. Yo estoy hablando acá de tres agentes que pueden ser cualquiera, ¿no? Yo hago investigador, escritor y crítico, pero puede ser 2, 3, 5 diferentes roles, ¿no? Entonces, el agente escritor, writer, es el creativo, digamos, su rol es el técnico creativo, digamos, ¿no? Entonces, su objetivo es transformar la investigación del que buscó en Google en contenido que sea útil. No es agarrar lo que uno encontró y escupirlo directamente, sino darle un formato. Va a ser el escritor, digamos, el que recibe la información para poder darle la estructura que necesita para el objetivo, digamos, de publicar bien un contenido, ¿no? En una red social, por ejemplo, en una campaña publicitaria, que es lo que estábamos hablando. Entonces, las habilidades que tiene que tener, ¿cuáles son? ¿Qué habilidades tiene que tener un escritor? Tiene que ser redacción profesional, por ejemplo, estructuración de contenido, aplicación de mejores prácticas para construir contenido, y el output, un artículo bien redactado y ya formateado, que el input fue, recuerden, el output del investigador, en este caso, ¿no? Entonces, las características técnicas: recibe contexto del investigador, no usa herramientas externas este escritor porque solamente se nutre de la información que el investigador le proporciona. El investigador sí usa herramientas externas,
usa DocSearch para conectar, extraer información de Internet y después sumarizarla, darle un formato para pasarse al escritor, ¿no? Entonces, el agente escritor no usa herramientas externas, está enfocado solamente en la calidad de la estructura. Y después tenemos el crítico, que su rol es editor y revisor de calidad, es el que valida y mejora el contenido generado, digamos, ¿no? Herramientas tampoco tiene el crítico, sino que lo único que hace es un análisis crítico, pero sus habilidades tienen que ser revisión gramatical, validación de coherencia de lo que hace el escritor, de la información que pasó el investigador, si era útil, mejoras de estilo, control de calidad técnico. ¿Y cuál va a ser el output? Bueno, la versión final revisada y ya mejorada después de que se haya pasado por que el investigador haya hecho su trabajo, el escritor el suyo y el crítico el suyo, digamos que ahí ya completaríamos el pedido del usuario con toda la arquitectura de multiagentes, digamos, ¿no? Entonces, vamos ahora a las tareas. Vamos a poner las cajitas que ver ahí, son las tareas de las 3 tareas que tienen los que pueden tener los agentes, ¿no? Un agente puede tener una o más tareas. Ahora vamos a poner una para cada uno para no complejizarlo tanto. Pero, por ejemplo, la primera, Research Task, que es la descripción, digamos, investiga información actualizada sobre un tópico. El tópico se lo manda al usuario. Ese es el prompt del usuario. Investiga información actualizada sobre tal tópico. Imaginen que ustedes son generadores de contenido, tienen un canal de inteligencia artificial y quieren siempre redactar buen contenido para su canal con información actualizada. Si lo tuviesen que hacer sin agentes o sin este patrón reality, sin multiagente, ustedes serían los agentes, digamos. Ustedes tendrían que hacer ese rol de buscar la información en Google o pedirse a ChatGPT que busque a Google, bueno, porque ChatGPT ChatGPT es un agente también, ¿no? Pero si no, tendrían que buscarlo ustedes y pasárselo al modelo, pero al LLM, pero no importa. Usan ChatGPT para buscar la información, piden que se la formatee, todo, está bien. Hasta cierto punto funciona. Después falta todo lo que es la tarea de publicación y además que, a ver, por ahí, acá no lo puse en este ejemplo, pero podrías tener un agente publicador que se conecte con unas APIs que vos desarrollaste para publicar en tu sitio y que te publique todo, digamos, ¿no? Entonces entienden el concepto, no hacer una aplicación que haga todo, sino diferentes roles. Tenés el que busca, el que escribe, el que revisa y el que publica, digamos, ¿no? Por ejemplo. Bueno, acá llegamos hasta el que revisa. Entonces, la tarea ahí del que revisa, investigar la información, digamos, el output esperado, un informe detallado con fuentes y datos claves, por ejemplo, y la dependencia no tiene ninguna dependencia, el Research Task, porque es el primero que arranca a trabajar. Después viene el Write Task, que es, la descripción es, escribe un artículo estructurado sobre tal tópico, sobre el tópico que le habíamos pedido, ¿no? El agente es el escritor y el output esperado es el artículo con la intro, desarrollo y conclusión, y las dependencias que tiene, ¿cuáles son? ¿Qué dependencia tiene el writer, la tarea write task? Ahí en la pantalla. Justamente lo que buscó antes en el Research Task. Claro, el research task busca la información, la pule un poco, la pasa, el escritor es el que digamos, le da el formato, la introducción, nudo, desarrollo, conclusión, como se lo hayamos puesto, y se la pasa al reviewer, que tiene la tarea de review task, que es la descripción es revisa y mejora el artículo, el agente de esa tarea es el crítico, y entonces el output esperado es la versión final corregida ya. Ahí las dependencias son, de nuevo, el anterior, ¿no? Acá está secuencial igual esto, pero bueno, puede ser de otra forma igual. Ahora es la primera vez que lo estamos viendo y estamos hablando de multiagente ya demasiado para empezar a hablar. Está bueno que empecemos como secuencial, pero puede ser paralelo también. Acá, Research termina su tarea, se la pasa, el investigador termina su tarea, se la pasa al escritor, el escritor termina su tarea, se la pasa al crítico. Y el crítico, bueno, ya después hace su tarea, versión final corregida y ya la expone, digamos, ¿no? O si tienen que seguir iterando, pueden que sigan iterando. Entonces, nada, esos son el workflow de las tareas. Ahora viene el orquestador. Bueno, acá ya tenemos digamos, esta ya la parte de la arquitectura, digamos, ¿no? Que es el objeto que une todo, digamos, ¿no? El que se encarga de hacer este trabajo de
inicializarse, inicializar a los agentes, ir pidiéndole las tareas de acuerdo a la necesidad, de acuerdo al modelo real, a la arquitectura real. Entonces, hace todo esto el orquestador, digamos, ¿no? Es el que maneja todo, si querés, el que orquesta, el que está arriba de la jerarquía de todos, si volvemos atrás. Recuerden que el orquestador es el que está acá arriba, y después viene el proceso secuencial de todos estos agentes que terminan en un LLM. Fíjense que el agente 1 nunca llama al LLM, el agente 2 sí. El agente 1 igual puede que lo llame si esa información la necesita del LLM para poder pulirla un poco. Por ahí podría o no. El agente 2 sí o sí, el agente 3 digamos también, ¿no? Bueno, pero el punto es que el orquestador es el que está acá arriba y maneja todo el proceso secuencial ese. Entonces vamos de nuevo acá, el crowd es el objeto que une todo, define el equipo de agente disponible, las tareas a ejecutar, el modo de proceso, en este caso, bueno, secuencial, por eso les decía que podía ser en paralelo. El Large Language Model, que es el cerebro, que todos los agentes usarán, es el crowd el que lo define. A ver, el crowd va a decir con qué cerebro vamos a laburar. Y hoy vamos a laburar con Anthropic, hoy vamos a laburar con OpenAI, hoy vamos a laburar con Gemini, lo que tengamos ahí definido, digamos, si tengo más de uno, puedo elegir un cuarto. Y el verbosity, que es si está en true, que nos da el monólogo interno, ese verbosity en true es que si queremos que empiece a mostrarnos, como la cadena de pensamiento, ¿no? Bueno, acá hay un flujo de de ejecución secuencial más detallado, en la que empieza con la fase 1 ahí de inicialización, cuando el usuario ejecuta, digamos, la aplicación. La aplicación ahí se validan las claves, se carga la configuración del environment para esa aplicación, se inicializan los LLM, OpenAI, Anthropic, Google, el que use, se van creando las instancias de los agentes, se configuran las tareas, se inicializa el crawl, después la fase 2 ya arranca con... La fase 2 arranca ya con el research, que es la tarea 1 de research, después la tarea 2 del escritor, el write, ahí están todos los detalles, no quiero leer todo, pero bueno, el agente 1 investigador recibe el tópico, razona, necesita buscar tal cosa, hace un action, que está en verdecito, DuckDuckGo search, busca en internet, trae la información, se la pasa al writer, por eso es que acá en este caso busca la información en internet, arma un informe de investigación MD, un markdown y se lo pasa al writer, por eso es que no, en el gráfico no está conectado con el modelo, pero puede estarlo y la mayoría de las veces lo va a estar porque le van a dar el formato, lo va a mejorar esa información, no la usa solo así como viene. El writer, bueno, recibe esa información, lo tengo que estructurar de esta forma, no hace acciones, solo crea el archivo borrador artículo, el markdown, se lo pasa al crítico, al agente crítico, el crítico, bueno, lo que hace es agarrar ese borrador, dice, bueno, tengo que sus tareas, ¿no? Las configuraciones que leímos, debo revisar coherencias, no tiene acciones, analiza nada más y artículo final revisado, resultado final. ¿Ok? Bueno, y acá volvemos con digamos, un poquito más lo que les había dicho antes, que el más allá del futuro es agéntico. A ver, lo que les decía, en ese evento que estuve ayer de LATAM 2025 AI, que se dio acá en la ciudad de Buenos Aires, se hablaba mucho de esto, digamos, ¿no? Es por donde hay que ir, es por donde está yendo la IA agéntica es lo que se viene, y la verdad que tiene mucho power porque ya uno puede construir equipos de trabajo para proyectos más ambiciosos en una aplicación, digamos, ¿no? Muchos cerebros con diferentes roles, división de responsabilidades. Si uno falla, es más fácil encontrar el problema, como corregir ese agente que no está pensando bien, e ir, como siempre, como ingenieros, buscamos dividir el problema en pequeños problemas y dividir la responsabilidad, digamos, desacoplar. Bueno, esto es lo que estamos haciendo con este patrón, ¿no? Entonces, en la planificación, repaso, planificación, planning, ¿qué pasa si las tareas no son secuenciales? Esto es futuro, digamos, ya proyección, digamos, ¿no? Ahora estamos hablando de cómo vemos de acá para adelante el mundo agéntico, digamos. ¿Qué pasa si las tareas no son secuenciales? Bueno, necesitamos agentes planificadores que puedan armar un layout de tareas y luego la distribuyan y las paralelicen y coordinen cuándo cada una, digamos, ¿no? Ahí ya tenés un desafío. En cuanto a memoria,
¿cómo hacemos para que la gente recuerde cosas de hace una semana? Esto es decir, el RAG es muy bueno para documentos, pero necesitamos memoria ya más episódica, digamos, ¿no? Que la gente pueda responderme, la última vez que hablé con el usuario me dijo tal cosa. Y eso no es solo un RAG, sino que además también tenga que tener timestamps, tenga que manejar episodios, eventos, fechas, digamos. Entonces, tema de la memoria, la gente, el futuro, la gente, el futuro agéntico va a tener que manejar esas cuestiones. Después el self-improvement, agentes que puedan ir mejorando, o sea, que puedan ir reflexionando sobre sus propios logs que fueron obteniendo, que fueron construyendo a medida que iban trabajando con el patrón React, para aprender a usar mejor sus herramientas o fallar menos de alguna manera, ¿no? Entonces, conclusión, digamos, ¿no? Con esto cerramos la presentación, pero ahora nos vamos a mirar el código, digamos, ¿no? Que va a estar divertido también. Si se tienen que llevar una cosa sola, digamos, de esta presentación, el trabajo de la IA aplicada está pasando del prompt engineering al agent design o la IA agéntica. ¿Ok? Recuerden esto, agent design o IA agéntica es lo que se viene. Ya no se trata solo de encontrar las palabras mágicas, el bendito prompt engineering, para que el LLM nos dé la respuesta correcta, sino que se trata de diseñar sistemas, lo que hacemos como ingeniero de software, digamos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué tools necesita mi sistema? ¿Qué integraciones necesita? ¿Qué API tengo que construir o consumir? ¿Cuál es la arquitectura correcta? ¿Un agente React simple o un equipo de Crow AI con un multiagente? ¿O un workflow de RAG o qué? O sea, entonces ya es pensar en más ambicioso y construir soluciones para problemas más grandes, digamos, ¿no? ¿Cómo manejo la memoria y los fallos y los feedback del usuario? ¿Cómo hago que mi agente vaya aprendiendo de los errores y le pifie menos? Bueno, estas son las bases, digamos, ¿no? Y ustedes tienen herramientas ya para empezar a jugar con esto. Yo les enseñé a usar Visual Copilot o gente de inteligencia artificial para construir aplicaciones. Ya pueden construir el código asistido con inteligencia artificial, pueden conectar con APIs, pueden conectar con Large Language Models, con LLM, con modelos. Y también pueden usar GitHub Copilot para construir multiagentes con estos patrones, digamos, ¿no? Entonces, ahí nos vamos ahora. Vamos ahí, donde está el código. Y vamos a probarlo, que funcione. Esto, vamos a ver. Sí, esto es una demo en vivo. A mí me gusta, ustedes saben que a mí me gusta hacer demos en vivo. Las demos en vivo, bueno, pueden fallar, pero esperemos que no falle, pero a mí me gusta hacerlo porque creo que agrega mucho más valor. Entonces vamos a probar. Voy a hacer la presentación. A ver. Y vamos a probar Ahí ven, ¿no? Sí, sí. Ven, ¿no? Sí, Sí, sí. ok. Bueno, acá yo tengo todo esto que les conté, lo tengo implementado acá. Esos son los requerimientos. Acá está un poco la arquitectura. Este código después se los paso igual para que lo usen. El flujo de trabajo, digamos, que contaba recién, el tema que el usuario va a tirar, que ahora vamos a tirar un temita para que investigue. El investigador, la tarea Research Task, el escritor, la tarea Write Task y el crítico, la tarea Review Task. Todo lo que está acá en este código está alineado a lo que les conté recién en el slide que les mostraba, digamos, ¿no? Como para que cuando se lo bajen puedan jugar con esto y tengan correlatividad con eso. Bueno, las dependencias, los frameworks, la herramienta de búsqueda DuckDuckGo Search ya está configurada. Acá están los modelos que les he configurado, después pongan sus claves, yo ahora voy a usar la mía para hacerlo funcionar. Usé Python 3.10 para poder trabajar en este código. Y bueno, un poco de la descripción de la tarea. El archivo de requerimientos tiene todo eso. Mírenlo. Si tenían dudas, acá está la arquitectura, digamos, la arquitectura de la aplicación, cómo está dividida en archivos, digamos, ¿no? Los agentes están dentro de esta carpetita, muy prolijito. Agents son los tres estos. Investigador, escritor y crítico. Las tareitas están dentro de este archivo task. Adentro de la task se generan las tareas de cada uno de esos agentes. Las herramientas que vamos a usar, acá en este caso yo le agregué una herramienta que es la de DuckDuckGo Search, que la van a ver ahí. La configuración del equipo inicial, digamos, el orquestador. Bueno, el main, que es el punto de entrada, y acá el demo para esta ocasión, digamos, ¿no?
Entonces esto se llama con, si no me equivoco, Python. Vamos a ponerle, ¿qué tema quieren investigar? ¿Qué tema les gustaría investigar actual? Vamos a poner, para, criptomonedas en 2005. Hay que ver si ahí me lo toma, porque que no se haga otro CD que no corresponde, ¿no? Vale, vamos a ver. Ahí empezó. Bueno, si no se canceló porque toqué control C. Ahí empezó a ejecutar, miren. Voy a abrir esto un poquito más amplio, cerrar la ventana de chat. Fíjense cómo ejecuta. Empieza el agente Start, investigador senior de datos, investiga información actualizada relevante sobre tendencias de criptomoneda, debe realizar búsquedas exhaustivas, identificar todas las instrucciones para que pueda cumplir su tarea. Bueno, se va muy rápido, ¿no? Para abajo, pero vamos a ir viéndolo. Ahora está parado acá el output de uno de los agentes, pero vamos mirando de a poco. Agent Start, Agent Investigador, este es el que investiga, el que busca, ¿no? Crow Execution Start, bueno, se inicializa el Crow, el orquestador, el que es se inicializan las herramientas, vieron que lo he dicho, DuckDuckGo Search, y acá está el investigador senior de datos. Entonces, ¿qué hace el investigador senior de datos? Para empezar con la investigación sobre las tendencias de criptomonedas en 2025, ya está ahí razonando. Ahí porque teníamos activado el propósito, para que pueda mostrar lo que va a pensar. Necesito buscar información actual y proyecciones de expertos en el ámbito. Esto incluirá datos de crecimiento de tecnologías emergentes, regulaciones potenciales y cambios en adopción por parte de los consumidores. Dado que el panorama de las criptomonedas es muy dinámico, también buscaré tendencias de inversión y cómo los desarrollos tecnológicos actuales podrían influir en el futuro del mercado. ¿Ven lo que está haciendo? No es que tiro un prompt y me lo devuelve y acá estoy activando el patrón real, la cadena de pensamiento, dividiendo el problema en pequeños problemas y pasando las responsabilidades a cada uno de los agentes. Acá está la query inicial. Bien, acá ya tiene un output. 5 tendencias en criptomonedas las de fijarse en 2025. En resumen, las criptomonedas ya no se limitan al comercio especulativo, bueno, toda la información de donde la sacó, revista Forbes, actual. Esto con la tool GoGoSearch trajo esta información, ¿no? GoGoSearch. Perspectiva del mercado cripto, las 10 principales. Descubre información integral y las principales predicciones del mercado de criptomonedas. Lo está sacando de esta página. Top 20 criptomonedas para 2025. Es la apuesta de Grayscale. Grayscale ha convertido en una lista de criptomonedas. Toda información relevante sobre lo que le pidió el usuario, lo que le pedimos, y con la fuente de donde lo está sacando. Bueno, el orquestador, otra vez, siempre en el medio, orquestando, ¿no? Ahora viene sigue el investigador senior, digamos, ¿no? La información obtenida de la búsqueda proporciona una buena base para comenzar a compilar un informe. Fíjense que obtuvo información, empieza a compilar el informe, parece haber un consenso en torno a varias áreas clave, como la adopción institucional, la regulación, bla, bla, bla. Fuente está usando DuckDuckGo Search, digamos, el buscador. Adopción de criptomonedas, miren cómo va cambiando la query, digamos, ¿no? En base a lo que va encontrando. Adopción de criptomonedas para empresas 2025. Tool output. Otra vez. Empieza a buscar otra vez la adopción de criptomonedas, porque el mismo agente va refinando la información y vuelve a iterar para hacer la búsqueda de más información que sea útil para poder confirmar ese informe. Acá ya busca en esta página, Cointelegraph, las principales criptomonedas, bla, 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 informe 95 sobre adopción sobre criptomonedas, use stablecoins, Filicio para abordar criptomonedas en 2026, bla, bla, bla. Sigue haciendo 3 búsquedas, le mandó al DuckDuckGo Web Search. Sigue el investigador de senior de datos. La información y acá les muestra los pensamientos. La información recopilada en la búsqueda proporciona una visión clara sobre varios aspectos de la tendencia de criptomonedas para 2025, incluyendo la adopción por parte de empresas y el impacto de stablecoins. Se destaca la importancia, toda la cadena de pensamiento, el monólogo interno del que hablábamos en base a lo que fue encontrando. También se menciona el potencial de criptomonedas para mejorar la eficiencia de las pymes y cómo podrían ser una herramienta valiosa para acceder a nuevos grupos de capital.
Está buena la información, ¿eh? Search Query, regulaciones. Ahora, en base a esto, activó otra búsqueda de regulaciones. Sigue buscando. Bueno, habría que ver si le ponemos límite para que no me explote la API, los tokens. Pero bueno, nada, está haciendo ese laburo. Final answer. Acá está la última respuesta. Vieron que antes las ponía los output y esta la marca como final answer. Bien, final answer. Informe de investigación. Ya está, miren chicos, acá ya el investigador de datos dice, este es mi resumen, es mi informe. Informe de investigación, resumen ejecutivo, adopción institucional, datos y estadísticas. Se prevé una aceleración de la adopción global por el comercio minorista contra transacciones minoristas, aumentando más de un 125% entre enero y septiembre. ¿Qué datos? Hay que ver si nos metemos ahí en las cripto con esto. Igual, chicos, acá yo no me hago responsable. Si van a comprar criptomonedas, no se basen en esto. Esto es un ejercicio de más experimento para mostrar cómo funciona la arquitectura React y los multiagentes. Después tenemos tendencias actuales identificadas, innovación tecnológica, adopción por parte de empresas. ¿Qué más? A ver, los vi que se estaban riendo y me tenté. ¿Qué más? Bueno, adopción por parte de empresas, regulaciones, Fuentes consultadas. Miren todo lo que consultó. Forbes, KubiCoin, BitIncrypto, Marvel. Bueno, La Nación, todo esto. Este informe ofrece una visión comprensiva de las proyecciones y expectativas para el ecosistema de criptomonedas en 2025. Bien, terminé mi tarea, dice el investigador. ¿Qué pasa ahora? El orquestador dice, ok, completó su tarea, la marca como completa al investigador, y ahora tiene que empezar, le tiene que pasar esa tarea a orquestar ese resultado, que ese output del investigador sea el input del escritor. Y acá arranca la gente, y por eso Agent Start, con los colorcitos que se ponen cuando inicializan cambios de estado también. Está bueno el output, digamos. Bueno, acá está la tarea del escritor. Escribe un artículo completo y bien estructurado sobre tendencias de criptomoneda en 2025. Basándote en la investigación proporcional, debes crear una introducción atractiva que capte la atención, desarrollar el contenido de forma lógica y coherente, incluir los datos y hallazgos más importantes, mantener un tono profesional, escribir una inclusión que sintetice los puntos clave. El artículo debe ser informativo, bien escrito y fácil de leer. Esto ustedes lo pueden manejar para la audiencia que fueran a tener si son creadores de contenido y les pueden decir cómo quieren que esté escrito y demás al rol del escritor. ¿no? Este es el rol del escritor que definí yo para este ejemplo. Entonces, bueno, terminó la de ¿cómo se llama? El investigador. El escritor agarra. Fue rápido el laburo del escritor. Agarró todo y lo escribió. Miren, ya está completa la tarea y esta es la final answer del escritor. Y lo organizó todo más con formato introducción, adopción, tecnología, regulación, datos, estadística, conclusión. Tarea completa. Listo. Y ahora, ¿quién viene? El revisor, el editor. Bueno, tiene que recibir como input el output de los otros. Acá les va mostrando todo el flujo. Revise mejor el artículo sobre tendencias de criptomoneda en 2025. Como editor profesional debes revisar gramática, ortografía y puntuación, verificar coherencia y fluidez del texto, validar que la información sea precisa y esté bien fundamentada, comprobar que la estructura sea lógica, asegurar el tono sea apropiado y profesional y hacer mejoras donde sea necesario. Y el objetivo, tu objetivo es elevar la calidad del contenido al máximo nivel. O sea, el laburo del editor revisor. Hace su laburo, bien, no fue un crítico jodido, le gustó, aprobó, hizo alguna modificación probablemente, habría que ver si acá lo dice. El final answer, habría que comparar este resultado con el anterior. Proceso completado, y acá chicos le dejo el post que pidió el compañero criptomonedas en 2025, un futuro innovador y regulado. Todo buscado en internet, actualizado, numerosas fuentes, 3 roles, uno para hacer búsqueda, otro para escribir el artículo y el revisor para que lo revise y lo reformule si lo crea necesario. Resultado final, listo. Listo para publicar. Ustedes acá podrían poner un rol más, un agente más, que pueda ser un publicador, por ejemplo, que se encargue de recibir ese contenido y publicarlo en su sitio web. Entonces ya con un sistema multiagente ustedes podrían hacer campañas de publicidad de lo que quieran y autorizar permanentemente lo que quieran en sus sitios. O bueno, este es un ejemplo, digamos, ¿no? Podrían ser multiagente para cualquier proyecto complejo o más amplio que excede
que pueda acceder las capacidades de un agente conversacional, de un Large Language Model que se limita, digamos, a responder prompts con un completion, digamos, ¿no? Entonces yo ahora vuelvo. Profe, Sí. el programa este que imprimía cada paso, ¿es como una plantilla o fue algo que vos diseñaste que vaya imprimiendo todo lo que va haciendo? El patrón React trabaja de esa forma Ah, y hay un template para poder aplicar con el patrón React para poder mostrar la información de esta manera. bien. Y todo hecho con ayuda, obviamente, de GitHub Copilot, ¿no? Que es de lo que en cierta forma trata la materia, inteligencia artificial aplicada. Apliquémosla en todo lo que podamos. Acá ya la estamos aplicando para obtener contenidos del Large Language Model, para construir código y para construir equipos de trabajo para proyectos más ambiciosos que un simple prompt. Profe, perdón, ahí los agentes que estuvieron razonando recién, bueno, a partir de lo que recibían y lo que mostraban, ¿qué LLM usaban por adentro? Usaban el LLM de ChatGPT, el OpenAI, creo que 4.0. A ver, ya te muestro. Ah, ok. Tenía ahí la curiosidad si era eso o era Llama local. Sí, era el modelo. No estaba usando Llama, estaba usando, andaba bastante rápido, igual, ¿vieron? Sí, es un GPT 4.0. No es ni siquiera el 5, el 4. Buenísimo. Sí. El 4, miren, te lo muestro acá para que me crean. A ver, pues pensé que estaba compartiendo el código y me olvidé que se había cortado. Acá está. Yo le configuré el 4 Turbo Preview. Bueno, acá está mi API. Y le había dejado también el modelo de Google, que no le puse, de Google no le puse la API, pero era una alternativa. ¿Se acuerdan que yo le decía del tema de la resiliencia o de que siga funcionando si falla algo? Bueno, esto se puede activar para que esté implementado ya en el código el uso del modelo. Vos podés decirle con qué. ¿Se acuerdan que cuando empezamos le pusimos al prompt? Acá no lo veo ya, pero perdón, cuando tiramos el comando, le pusimos el comando que llame que con qué modelo quería ejecutar. Que te recibe por parámetro es el código. Recibe por parámetro el modelo con el cual querés trabajar. Después pones si querés trabajar con uno y con otro y vas a trabajar diferente. ¿Alguna pregunta tienen, chicos? Preguntas, ¿eh? ¿Les parece piola este tema? Sí, profe, de hecho, el otro día escuchaba una entrevista de el CEO de Vercel, que es argentino, seguramente muchos lo conocen, y que decía que el futuro es esto y que ya los ingenieros de software están trabajando con multiagentes. O sea, tienen en su máquina 3 o 4 agentes y es el futuro de nuestra profesión, digamos. Así que Sí, está, sí. De hecho, lo dejé para última clase. Si lo hubiésemos visto en otra clase, capaz que lo sigamos usando, pero nos quedan clases para seguir hablando, igual más allá de que después tenemos los trabajos y eso. Quedan unas clases ahí para charlar, pero los aliento a que lo prueben antes de terminar la cursada y vengan con comentarios, a compartir y a preguntar. Yo le veo un potencial enorme y ustedes vieron que ahí en esa ejecución, cómo se orquesta todo. Y no es que yo estoy programando cómo quiero que se orqueste, estoy usando el patrón para orquestarlo, el framework para orquestarlo, y el patrón para generar los agentes. El patrón React para generar los agentes y el framework Crew AI para orquestar todo. Que el mismo framework te proporciona también el template para poder tener ese output que vieron ahí.